Cecilia Grierson fue una mujer que ella, se destacó fundamentalmente por haber hecho la carrera de medicina, por haberse recibido de médica en un momento en que no había médica, no había mujeres que estudiaran medicina, digamos, con lo cual ese fue todo un desafío. A ver, ella es la primera médica recibida en la Argentina y en Latinoamérica. La realidad es que Juana fue mujer de armas tomar y luchaba en el campo de batalla, a la par de su esposo, pero además con una particularidad. Juana tenía un carisma muy particular. Gran personaje, Julieta Lanteri. Se destaca principalmente, también es médica, pero se destaca por fundar el Partido Feminista. ¿Sentís que se valoró y se respetó a la mujer en la historia, en términos generales? En la historia argentina, sobre todo. Yo creo que hubo una revisión de la historia. Sobre todo en la última década, en la cual se retomaron estas figuras, ¿no? Como la de Juana Zurduy, como la de Cecilia Grierson, la de Julieta Lanteri y la de muchas otras mujeres que habían sido borradas de la historia, porque bueno, la historia oficial es escrita por varones. Y creo que a partir de la lucha del feminismo, sobre todo de la tercera y cuarta ola, empiezan a aparecer las que siempre estuvimos, ¿no? Que somos la mitad de la población, que somos las mujeres, que hemos aportado mucho a la ciencia, a la tecnología, bueno, incluso a la historia argentina. No en todos los momentos de la historia el rol de la mujer estuvo revalorizado. Y si bien hubo mujeres destacadas a lo largo de toda la historia argentina, hubo momentos en que ese reconocimiento a las mujeres no llegó. Se tardó bastante tiempo en conseguir que las mujeres tengan un lugar, ¿no? Y que ese lugar sea reconocido. Las mujeres han participado mucho, bastante, en los diferentes hechos que hubo a lo largo de la historia. Y también en la cultura argentina, más allá de que en determinados momentos tenían más dificultades, menos, más derechos, menos y demás, eso fue cambiando. Pero la participación fue una constante. Después habría que ver quiénes fueron las que podían participar. En este sentido, no eran lo mismo las mujeres que pertenecían a las familias patricias, por ejemplo, en el siglo XIX, que las mujeres que trabajaban en el campo, que las mujeres indígenas, ¿no? O sea que ahí tanto la cuestión de clase como la cuestión de género eran variables que siempre iban jugando respecto de esa participación. Entonces lo que pasa con la historia argentina es que no hay mujeres, sino que no fueron volcadas sus nombres a los libros de historia. Exactamente, incluso es curioso ver cómo muchas mujeres para poder aportar utilizan nombres de varones o utilizan el anonimato, ¿no? En sus obras. Pero desde los albores de la formación del Estado argentino hasta la actualidad, siempre hubo mujeres que se destacaron. El problema fue el momento en el que se las reconoció. Durante mucho tiempo pasaron desapercibidas, sobre todo en lo que son los libros de historia o en lo que eran las clases para alumnos. La figura de las mujeres no era una figura que se revalorizaba. Digamos que hemos atravesado épocas en donde la historia argentina era solamente de los héroes de bronce y los hombres eran los que ocupaban la escena política. Solo que bueno, durante muchos años la historia oficial la escribieron los varones.
entonces dejaban afuera estos nombres, sobre todo nombres de mujeres indígenas, de mujeres trabajadoras, ¿no? Porque bueno, Mariquita Sánchez de Thompson presta su casa para escribir el himno nacional. Bueno, pero ¿qué pasa con Juana Azurduy? Mucho no cerraba, porque era del Alto Perú, porque era medio mestiza. Es más, hay personajes dentro de la historia argentina, varones, que incluso hacen referencia a que la mujer tiene que ocupar un rol casero familiar. Leopoldo Lugones se me viene a la mente, por ejemplo. Digamos, hay dentro de la historia varones que impedían el surgimiento de las mujeres, el crecimiento de las mujeres. Eso tiene que ver con todos los valores que regían a la época. La concepción de la mujer era que la mujer no podía hablar, no podía participar de política, que debía mantenerse en lo que era el ámbito familiar, debía ser educada dentro de lo que eran las labores que supuestamente estaban asignadas a las mujeres. De hecho, muy pocas accedían a lo que era una educación formal. Y ojo que de esto no es que estamos hablando de tantos años atrás. A medida que la sociedad se fue organizando y se fue hablando de los derechos, las mujeres también incidieron ahí y empezaron a ver que era necesario revisar algunos manejos, digamos, respecto del derecho en el caso de las mujeres. Cuando la mirada de la investigación empieza a ponerse sobre las mujeres, lo que aparecen son sobre todo figuras de mujeres excepcionales, que fueron las que se destacaron y las que todos más o menos conocemos, ¿no? A medida que esa investigación fue siendo un poquito más profunda y se fue indagando más archivos, porque en realidad ahí la clave es la investigación de los archivos. Y no hace tanto tiempo comenzó a haber todo un movimiento de revalorización de las mujeres y empezamos a descubrir que desde fines del siglo XIX, en los primeros movimientos de la revolución, fines del siglo XVIII, principios del siglo XIX, ya había mujeres que cumplían roles muy importantes y muy destacados dentro de lo que era el ámbito de la política, del arte, de la literatura, pero que pasaron desapercibidas durante muchos años en la historia. Siempre la historia, para ser una historia realmente integral, necesita ser una historia de clases, una historia que incluya al género, una historia que se cuente en la escuela para también inspirar a las futuras generaciones a que participen y se involucren de la cultura, de la ciencia, de la política. Está bien, determinadas mujeres eran excepcionales, pero había muchas que estaban haciendo cosas similares o más o menos similares, ¿no? Que esto pasa en diferentes momentos, pasa sobre todo a inicios del siglo XX, porque a inicios del siglo XX lo que sucede es que con esto que se llama el aluvión inmigratorio, digamos, con el ingreso de la masa inmigratoria, aumenta la población, hay muchas mujeres más o menos formadas, más allá de que hablaban diferentes idiomas, pero muchas han venido acá a Argentina ya con formación digo, de escuela secundaria y universitaria también, o acá se formaron en las facultades. Y empezaron a organizar, empezaron a hacer asociaciones, a juntarse en diferentes grupos según diferentes intereses o necesidades. Lo que después de la Revolución Francesa entramos en lo que sería la edad contemporánea, comienza a haber algunos cambios, comienza a haber algunas mujeres que comienzan a destacarse y después estas figuras fueron creciendo, pero por supuesto es un trabajo de hormiga que llevó mucho tiempo hasta que las mujeres sean reconocidas dentro de la historia, cumpliendo un rol importante. A lo que estaba dado respecto del lugar de la mujer, lo que se imponía era que el lugar de la mujer en la sociedad tenía que ver con
ordenar la casa, cuidar al marido, ¿no? Lo que estaría una familia tradicional heterosexual, bueno, ese era el rol, digamos. El rol tenía que ver con la educación y el cuidado. Y lo primero que empezaron a hacer las mujeres justamente estuvo relacionado con eso. La realidad es que van haciendo pequeñas conquistas y esas pequeñas conquistas van modificando la forma de pensar. Y hoy, para nosotros, por ahí, estamos en una etapa en la que estamos derribando prácticamente todas esas ideas y hacemos una revalorización de las mujeres, pero eso es gracias a que muchas otras antes tuvieron una lucha, digamos, invisible para muchos, pero de muchísima importancia para el resto de las mujeres.